La historia del 11 de abril del 2002 tiene sus inicios meses y quizás años antes. Si bien es cierto que el presidente de ese entonces era Hugo Rafael Chávez Frías, quien ganó las elecciones del año 1999 con un porcentaje aproximado del 80% de los votos, y el otro 20% minoritario era de la población de la clase media alta de familias pudientes, de apellidos renombrados. Es así como en el transcurrir de esos años subsiguientes, el triunfo del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, sucedieron cosas inéditas no vistas antes en nuestro país. Una de ellas, la creación de la Carta Magna, donde se consultó al pueblo su aprobación, entre otras novedades. Pero esto solo fue parte de las cosas que fueron suscitando antes de llegar a nuestro 11 de abril del 2002. Quizás una de las mayor referencia fue el conflicto que se generó entre el Ejecutivo Nacional y los trabajadores de la industria petrolera PDVSA, siendo esta la mayor industria productiva de Venezuela con un alto porcentaje de exportación de crudo a nivel mundial, generando ingresos millonarios a la economía nacional. Es así como tras meses de conflicto y negociaciones, e incluso con la mediación de negociadores internacionales, como lo fue el expresidente colombiano César Gaviria, estamos hablando de diciembre del 2001, donde estos actos generaron en el país desabastecimiento de todo tipo, debido a la falta de combustible, trayendo consigo escasez y dificultades en el pueblo venezolano. Por su parte, el gobierno venezolano, en manos del presidente Chávez, tomó acciones radicales donde en cadena nacional y con lista en mano fueron despedidos de PDVSA desde el presidente hasta los barrenderos. Aproximadamente el 70% de la nómina de la estatal petrolera quedó en la calle. Este grupo de trabajadores se comenzaron a concentrar en grandes manifestaciones y protestas de calle. Se hicieron llamar la meritocracia y eran aupados y apoyados por actores políticos en la ONG llamada Coordinadora Democrática, que no era más que una función de política, y los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como bien sabemos, tienen alto impacto en la población, y estos jugaron un papel determinante en los hechos ocurridos durante el 11 de abril del 2002, donde un gran número de personas salieron a la calle a exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez, y por otro lado, sus afectos y seguidores también salieron a defender su permanencia en la silla del Palacio de Miraflores. Es así como cerca de mediodía, dirigentes de la oposición, los cuales fueron los protagonistas de aquel día triste para nuestra historia y donde muchas familias quedaron enlutadas. Uno de estos protagonistas fue Carlos Ortega, entonces presidente de la Confederación Venezolana de los Trabajadores CTV, quien en la actualidad se encuentra exiliado en Perú. Es él quien dio el grito en Chuao para continuar la movilización desde esa sede de PDVSA, ahora UNEFA, hasta Miraflores. En el trayecto se presentaron hechos dispersos de personas heridas por presuntos disparos en las piernas. Aún así, la marcha continuó a Miraflores, saltándose varios piquetes de la Guardia Nacional y para aquel entonces la Policía Metropolitana. Si hay algo a lo que debemos hacer mención es a esos sucesos del 11 de abril del 2002. Es aquí donde los procesos políticos, tanto chavistas como opositores, recuerden aquel lamentable día. Los hechos de Puente Ayaguno y la batalla violenta entre ambos bandos no solo provocaron el derrocamiento temporal del presidente Hugo Chávez Frías, sino que también dejaron aproximadamente 19 muertos y por encima de 100 heridos. Es así como 18 años después, el miedo del venezolano a vivir un nuevo derramamiento de sangre se mantiene. Posteriormente a todos los sucesos, y en una de las tantas investigaciones realizadas, se determinó que desde el bando opositor se efectuaron los primeros disparos hacia Puente Ayaguno. Estos hechos fueron pagados por personas de la oposición para disparar en contra de ambos bandos desde los balcones de edificios adyacentes a las inmediaciones donde se desarrollaron los acontecimientos. Durante este golpe mediático orquestado por las grandes cúpulas empresarias del país, entre ellas los medios de comunicación televisivos, radiofónicos, prensa escrita, entre otros, además las cámaras de trabajadores y asociaciones, todo esto con un alto impacto e incidencia en la población. Es importante mencionar que como relacionistas públicos, al igual que los medios audiovisuales, tratamos de convencer, informar, gestionamos la comunicación, evaluamos los públicos, planificamos estrategias para crear una imagen favorable. En este caso, ellos usaron una estrategia a la inversa, para crear una imagen desfavorable del gobierno, creando así un público descontento con todo el contenido que a diario era bombardeado por las televisoras, medios impresos y medios radiofónicos.
Los fundamentos de las relaciones públicas son la organización, la comunicación, la opinión pública. Todos estos en la actualidad son una plataforma imprescindible en los múltiples campos de las organizaciones y los medios supieron utilizar estos para llevar muy bien a su público, integrándolo a millones de personas que se hacían presentes en las calles, en cada concentración de protesta.